a través del teléfono con nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma desde Argentina, a quien le saludamos muy cariñosamente. Hermano Evo, muy buenos días. Qué gusto de tenerlo nuevamente a través de la línea telefónica. Es como tenerlo también en casa. Presi, ¿cómo está? Muy buenos días. Aló, aló. Sí, presidente, lo estamos escuchando. Muy buenos días. Ya estamos al aire, presidente. Muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. No hay hay un problema en el retorno, en contacto. No sé si estamos ahí bien en tema de comunicación. Sí, lo estamos escuchando muy bien, hermano presidente. Lo estamos escuchando muy bien. Muchas gracias. Un saludo, Ramiro, y a todo el equipo de trabajo de Causacho en Coca, como también a todos los medios de comunicación que entran en cadena. Esta pequeña charla, conversación cada domingo. Un saludo a todas y a todos. Adelante, Ramiro. Muchas gracias, hermano presidente. Como siempre, mucha gente está a la expectativa a través de nuestras emisoras en el país, en Argentina y en otros países también. Es un gusto escucharlo, presidente. Antes de nada, tal vez hacer mención a una fecha muy especial. El día de hoy es Día del Periodista Boliviano y estábamos leyendo el Twitter que ha escrito hace algunos minutos nada más. Presidente, sin embargo, tal vez quisiera también saludar a quienes hacemos este noble trabajo, la noble tarea de informar, de hacer el trabajo de periodistas en el país. Presidente. Un saludo y felicitaciones. Deseo mucho éxito a los periodistas de Bolivia en su día. Que sigue convencido los medios de comunicación mediante los medios de periodistas es el mejor instrumento, es el mejor trabajo, la mejor profesión para la liberación de los pueblos en el mundo. Una comunicación debe ser más afectiva, hasta emotiva, pero fundamentalmente una comunicación liberadora, una comunicación educativa, una comunicación, información para el pueblo y fundamentalmente para los más humildes. Nuevamente desear mucho éxito en su día, aunque estamos convencidos, en Bolivia no hay libertad de expresión. La libertad de expresión ahora es sinónimo de sedición, sinónimo de represión. Lamentablemente eso está pasando en Bolivia, pero no hay por qué dudar de esto. Estamos en una dictadura y en las dictaduras siempre se acallaban a los medios de comunicación o finalmente el control total bajo amenazas, bajo persecución o bajo chantaje, además de eso, o condicionamientos. Yo estoy escuchando permanentemente por algún medio de comunicación. Si algún medio de comunicación protesta contra el gobierno de facto, dos políticas asume el gobierno de facto. Uno, para callar, dar plata para publicidad, o lo otro es, amenazar, concelar o encarcelar al periodista o al medio de comunicación. Entendemos frente a eso, la mejor comunicación que tenemos ahora es boca a boca, son nuestras reuniones, y otra forma de comunicación es ahora que salió redes sociales para combatir esta falta de libertad de expresión en Bolivia. Nuevamente, felicidades, deseo mucho éxito a todos los periodistas bolivianos que tienen una misión tan importante para la liberación del pueblo boliviano. En efecto, hermano presidente, y un datito que a propósito del tema que tenemos preparado en conversación con nuestro hermano Evo Morales, las reflexiones que comienza daba cuenta también el hecho de que vivimos en una época muy difícil
para los periodistas, para los trabajadores de la prensa, y solo como recordatorio. Si recordamos la historia, el dato más lejano señala, y este dato es bien importante, hermano Evo, que el 10 de mayo de 1865, Mariano Melgarejo mandó a ejecutar al periodista Cirilo Barragán en un artículo que molestó a su dictadura. Ese es el dato más lejano. Y el dato más cercano expresa que el 10 de mayo de 1938, Germán Buch decretó el Día del Periodista cuando Frontaura Argandoña dirigía la Asociación Nacional de Periodistas. Son algunos datitos complementarios en esta fecha que nos acerca también a eso que decía usted, hermano presidente, ¿no? Una época muy complicada la que estamos viviendo cuando decimos o hablamos algo que tiene que ver una crítica o algo que va o que toma el gobierno como contra suya, inmediatamente somos sediciosos o somos argumento de procesos o anuncios de procesos como los que permanentemente ocurren y lo han hecho muy abiertamente además. Con el hermano presidente Evo Morales hoy en la mañana tenemos agendado una conversación porque hoy también recordamos, hoy es 10 de mayo, calculando esta fecha, exactamente 6 meses del golpe de Estado. Presidente, ¿qué le dice esta fecha? Una fecha muy negra, dolosa, teñida de sangre hace 6 meses en nuestro país. Sí, un poco recordando la represión, la ejecución de periodistas. En la dictadura de Banzer, García, Mesa, periodistas detenidos, confinados, torturados, entre ellos, me acuerdo, por ejemplo, en la época de García Mesa, Iván Canelas, que ha sido nuestro diputado, pero también ha sido nuestro gobernador, que últimamente hicieron renunciar en el departamento de Cochabamba. La ejecución a Luis Espinal, ya me acuerdo que había un seminario aquí que se denunciaba, entonces hacía padres jesuitas como Luis Espinal, un padre del pueblo, un padre dedicado a la comunicación justamente para la orientación del pueblo boliviano, ejecutados y asesinados. Todo nuestro homenaje a los periodistas que yo digo, no sé si no tanto comparto, dice, somos independientes. No entiendo independientes. Aquí son dos caminos. Son periodistas de la derecha, por tanto, del imperio, del capitalismo, o son periodistas del pueblo, por tanto, son socialistas, comunitarios, son del pueblo. Y a los periodistas del pueblo, repito nuevamente, que orienta, que comunica, una meta que es la liberación, la justicia, la igualdad, la paz con justicia social, a ellos los ejecutan. Esa es la profunda diferencia. Y en este día del periodista boliviano, nuestro homenaje a cuantos torturados, marginados, amenazados, pero fundamentalmente a Luis Espinal. Luis Espinal, un obispo de mucha importancia para los pueblos, que ha sido ejecutado en las dictaduras militares en los pasados gestiones o gobiernos de facto. Tomando la charla, evidentemente hoy día se cumple 6 meses del golpe de Estado. El 10 de noviembre de la mañana, estas horas, me acuerdo que estábamos ya empezando una reunión con CONALCAM en la terminal presidencial de la Ciudad del Alto, al Aeropuerto Internacional del Alto, para evaluar cómo vamos a resistir y cómo vamos a enfrentar este golpe de Estado. Y valga la oportunidad para reflexionar. Escuché por decir que Fuerza Armada no estaba en golpe de Estado. Seamos responsables. Yo me acuerdo, por ejemplo, a las 7, 8 de la mañana, por prensa, por medios de comunicación, nos informamos que cerca de Chayapata o pasando Chayapata había un enfrentamiento
cooperativas mineras. Algunas cooperativas mineras de Potosí venían con sus dinamitas en muchos buses rumbo a La Paz, ya a consolidar el golpe de Estado. Yo no sé cómo el movimiento campesino indígena originaria milenaria se organizó. Nos ha sorprendido. No sé si son originarios de ahí, los jacachacas, los laines, pero la prensa demuestra que ha habido heridos, creo que hasta muertos. Sorprendido. Cómo el movimiento indígena originario ha resistido y ha hecho retroceder a las cooperativas mineras. Estoy comunicando la información periodística que llega desde allá. Un día antes o 2 días antes, ese grupo violento que venían a consolidar el golpe de Estado hacia La Paz, se quedaron entre Caracollo y Aroma, entre Oruro y La Paz, Panduro y Vilavida. Se quedaron ahí, no podían pasar porque el movimiento campesino, Oruro y La Paz, tomaron el camino para que no lleguen. Esos grupos violentos eran de Potosí y de Chuquisaca. Algunos viajaron en avión hasta La Paz, los jóvenes en especial. Y cuando no podían romper el bloqueo de caminos, la policía amotinada, era entre viernes o sábado, no domingo. Intentó la policía romper el bloqueo, tampoco la policía podía romper el bloqueo. ¿Por qué les comento esto? Para refrescar esta corta historia de poco tiempo, de 6 meses atrás, la policía rompiendo el bloqueo cuando el movimiento campesino de La Paz, Oruro, estaba resistiendo y dijeron no van a pasar estos grupos violentos a tomar el poder. El domingo salía a las 8 o 9 de la mañana. Yo me informé por los medios de comunicación que los aviones K-8 sobrevolando por Chayapata, por esos lugares. Las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Boliviana no puede movilizar equipamientos de las Fuerzas Armadas sin la autorización del capitán general de las Fuerzas Armadas, que yo era. ¿Qué quiere decir esto? En la mañana ya entró al golpe de Estado las Fuerzas Armadas. Yo llamé al comandante. Decía, no, era para evitar hechos de sangre. ¿Por qué no ha pedido permiso? ¿Cuál era el plan? Se cayó el comandante. Otro hecho quiero que sepa. Salía a las 10, 11 de la mañana más o menos, cuando estábamos en reuniones en la terminal presidencial de la Ciudad del Alto, en el GAC. Nos pasa una nota informándonos que el avión presidencial, el 001, ya no dependía del presidente, menos del Ministerio de la Presidencia, sino del comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. ¿Qué significa eso? En la mañana del domingo 10 me quitaron el avión presidencial con una resolución del Comando General o de la Fuerza Aérea Boliviana. Es decir, en la mañana ya me dieron golpe de Estado los militares. Yo aclaro esto porque algunos siguen diciendo que las Fuerzas Armadas no han participado. Ya 2, 3 de la tarde ya comunicó Evo que renuncie. Tal vez más tarde sea. Yo quería aclarar, pero aprovecho esta oportunidad, compañeras y compañeros. Yo me pregunté, ahora que podemos hacer una profunda reflexión y evaluación, preguntaba, si yo no salía en la tarde del día domingo 10 de noviembre del año pasado, hacia Chimoré, ¿qué me hubieran hecho los militares? Porque en todo caso estaban en manos militares. Algunos ministros, algunos dirigentes sindicales que me acompañaban, algunos asambleístas, ¿no? Yo comentaba en algunos medios de comunicación,
y decía que alguna ministra, algunos ministros empezaron a botar lágrimas y decían, si queremos salvar el proceso de cambio, es salvando la vida de Evo. Para mí era patria muerte, no vas a salir. Entonces, bueno, entendí, incluido el vicepresidente, aquí tenemos que salvar la vida. Y como que sería largo la historia para comentarles, ya estuvimos en México en reuniones con congresistas, con politólogos, con algunos embajadores. ¿Y qué me dice? Si no salías, ese día hubiera sido como en La Moneda, Santiago de Chile con Salvador Allende. Pero también yo preguntaba ahora, algunos trabajadores del aeropuerto, la terminal presidencial, civiles, algunos suboficiales, técnicos, algún equipo de seguridad que estaba de turno, edecanes de turno, el día domingo 10 de noviembre, preguntaba qué me hubieran hecho, porque estaba en manos militares, estaba en una base militar, en la terminal presidencial. ¿Y sabe qué me dijeron? Primero digo esto. Han escuchado por ahí dos hermanos que dicen, han escuchado comentar así, vamos a entregar a Evo a Estados Unidos. Estoy investigando. Me ha sorprendido eso. Y también aprovecho esta oportunidad y saludo a algunos hermanos policías, yo diría patriotas. Estas últimas semanas, en esta investigación, ¿qué me dicen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico o UMOPAR, Unidad Móvil de Patrullaje Rural, llamado UMOPAR, el Leopardos? El ministro Murillo les ha instruido, encuentren a Evo con el narcotráfico. Es como decir, monten pruebas a Evo con el narcotráfico. Esa es instrucción de Estados Unidos. Yo agradezco, no voy a levantar el nombre de hermanos policías que están especialmente en la zona del trópico de Cochabamba. Y dijeron, no encontramos nada, no hay nada. Ahora, ¿qué dijeron? Líguenlo, encuentran familiares o sus amigas del Evo que están implicados en narcotráfico. Eso les he instruido últimamente. Y solo quiero decir al pueblo boliviano, como también a la comunidad internacional, a órganos internacionales, este pedido Murillo es pedido de Estados Unidos. Es como buscar implicar a Evo con el narcotráfico. No lo van a encontrar. Y aquí llegó el comentario. No sé cómo está el periodista Tapia Frontalilla, que era director de Opinión. Edgar, ¿cómo se llama? No recuerdo también cómo se llama ese periodista. Estoy en eso. Tapia Frontalilla, sí, pero sí. que ha sido también ministro presidencial o presidencia de Banzer cuando estaba en la dictadura. Era director de Opinión. Edwin Tapia Frontanilla. Tapia Frontanilla. Exacto. Sí, exactamente. Él una vez me dijo, me invitó a Opinión, como siempre, para conversar algunos temas, algunas entrevistas específicas, especiales. Y él me dijo, Evo, la DEA, me dice la DEA, se había investigado. Está hablando de que década 90, 93, 4, por ahí. Dijo, dice la DEA que no te ha encontrado con temas del narcotráfico. Evo, los de la DEA, no está implicado en el narcotráfico. A veces se toma su cervecita, se me ha comentado. Yo pedí al periodista Edwin Tapia Frontanilla,
pero él se publica, pues dígale en tu medio de comunicación opinión. Bueno, no entiendo, que era una charla privada seguramente, pero me comentó, quiero que sepa el pueblo boliviano. Entonces, el gobierno anda esta situación, pero también un poquito para refrescar la memoria. Estaba el compañero Juan Carlos Barachi, estaban varios dirigentes, no todo el CONALCAM, el día domingo en la mañana, a estas horas convocamos un poco para platicar, informando ya la decisión tomada por la OEA, adelantarse con su informe preliminar, que era una abierta convocatoria al golpe de Estado, porque a la 1, 2 de la mañana nos informa que ya tenía informe preliminar, aunque el compromiso con la Cancillería era informar el día 3, decían 3 o 13 de noviembre, miércoles. Prácticamente se sumó y impulsó, aceleró el golpe de Estado la OEA mediante Luis Almagro. Y planificamos, compañeros dirigentes, que vamos a resistir y por tanto vamos a convocar para mañana una gran concentración para retomar el Palacio Quemado, o la Casa del Pueblo, o la Plaza Murillo. Y se fueron cada uno a hacer sus conferencias de prensa. Yo escucho en la conferencia de prensa al compañero Juan Carlos Barachi. Muy bien, buena, pero al final de su conferencia, ¿quién se le preguntó? ¿Y qué es sobre la denuncia de Evo? Y Juan Carlos Barachi dijo que Evo tiene que denunciar. Me ha sorprendido. La primera parte de excelente conferencia de prensa en la línea de defensa de la democracia, el proceso de cambio, y con la pregunta, pues, muy raro. Y qué coincidencia. Las Fuerzas Armadas estaban ahí pidiendo una denuncia con golpe de Estado, y también, si no es una decisión institucional orgánica, también pidiéndome denuncia. Será para la historia. Compañeros, compañeras, algo para la historia, algo para la memoria. Siempre es importante refrescar lo que vivimos. Pero a 6 meses de golpe de Estado, no solamente yo veo Bolivia paralizada, sino Bolivia retrocede. Vuelve a tiempos neoliberales. Más desempleo, más pobreza, crece la extrema pobreza. Y en lo político es judicialización a la protesta y a la política. Represión, persecución, asilo, masacres. No hay libertad de expresión. Claro, para alguna gente es como una sorpresa, y especialmente las nuevas generaciones que nunca han vivido con golpe de Estado en las dictaduras. Nosotros también hemos visto muy jovenzuelos la dictadura de García Meza. Yo me acuerdo en el año 1979, 78 en Cuartel, 79, hubo un golpe de Estado de Natuchwich en Todos Santos. En Orinoca, Calavique y Sayavi estaba con mi madre en la mañanita de Todos Santos haciendo buñuelos para hacer rezar a los almas, a los abuelos. Escucho por los medios de comunicación golpe de Estado. Natuchwich. Tenía mis 18 años, 79, y escucho en los medios de comunicación, y decía, y me acuerdo siempre, que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, decreta bloqueo indefinido de caminos. Chico todavía no podía entender, y mi cuestionamiento era, ¿cómo pues una federación de campesinos va a decretar? Yo me imaginaba que solamente el Poder Ejecutivo, el gobierno, puede hacer decretos y no una organización campesina como Tupac Katari de La Paz. Sorprendido. Ya no entendía mucho, soy sincero. Y paralelo a eso,
la Central Obrera Boliviana decreta paro general indefinido. El movimiento campesino con bloqueo nacional y Central Obrera Boliviana con paro general. Esa dictadura duró apenas 2 semanas. En 2 semanas se ha rendido campesinos, indígenas, con obreros. Les ha derrotado al golpe de Estado. Y para refrescar la memoria, ¿quién era por 2 semanas el canciller de Natuchwitz? Era Guillermo Bedregal, un alto dirigente del MNL. La historia cuenta cuando empezó Banzer, la dictadura de Banzer de 7 y casi 8 años, ¿no? También MNL ha participado. Si son esos grupos todos que gobernaron aquellos tiempos, el MIS nació como guerrillero para enfrentar a Banzer, finalmente Banzer, Jaime Paz Zamora, un solo corazón, como decimos en términos populares, gobernando. ¿Por qué les comento esto, hermanas y hermanos de Bolivia, a todo el pueblo boliviano? Porque este movimiento político nace de los sectores más humillados, abandonados de la historia de Bolivia. Vilipendiados, amenazados al exterminio durante la colonia, inclusive durante la república. Son quechuas, aymaras, guaraníes. Cuando hablo de quechua, aymaras, guaraníes, no solamente estoy hablando de ese hermano humilde, pero también profesionales quechua, aymaras quechuas, aymaras profesionales, perdone, hasta empresarios, grandes empresarios. A mí me sorprende, aquí estoy encontrando en Argentina quechos, aymaras de Potosí, con hoteles, con grandes empresas, aymaras de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, de Chuquisaca, impresionante. Antes de esa pandemia, antes de la cuarentena, me dijeron, vamos a reunir 500 empresarios, una cena para recaudar para la campaña. Decir, muchas gracias, aquí en Argentina. Pero este sector, los más humildes, nos hemos organizado y saben que nuestro movimiento político nunca va a claudicar. Esta posición anticolonialista, anti-imperialista y anti-neoliberal. Entonces, esa es una gran fortaleza. Y por eso, vamos a ver, tomaron una decisión en lo político, después del golpe, la proscripción del MAS. Sí. Inanición del MAS, eliminar al MAS. ¿Cuál es el pretexto? Fraude, que fraude. Dice, terrorismo, claro, levantar la voz a la dictadura y el terrorismo, sedición. Si corrupción, a ver, que demuestre el gobierno de facto, al presidente, vicepresidente, a ministras, ministros, exministras, exministros, un ministro, una ministra o exministra, son banqueros, son terratenientes, son empresarios. Que lo digas, que quiero ver. Si bien hubo problema con 2 ministras, netamente temas administrativos. Si hubiera robado, ahorita que investigue sus fortunas. A la de Messi y a la compañera Julia Ramos. Que demuestren. Si hubiera robado, terrenos de ricachonas, con casonas. Entonces, su pretexto de que son corruptos, su pretexto de que son fraude, pues proscripción del MAS, y no pudieron, y no van a poder. Intentaron. Cuando no pudieron, porque ustedes saben que han llevado un pedido al Tribunal Supremo Electoral de que se retire al MAS, se elimina al MAS. Ahora están buscando la administración de los recursos económicos del MAS para eliminar. Advierte, están buscando.
y pueden inventar cualquier cosa para querer eliminar. Y si quieren postergar, quiero que sepan, si quieren postergar para el próximo año nuevas elecciones, nueva convocatoria, uno de los planes que tiene es eliminar al MAS. Quiero que sepan los masistas. Entonces yo digo que no pudieron, y cuando no han podido, sería amplio comentarles. Ahora dice, más sin Evo. Aquí están los documentos escritos. Cuando vuelvan nos explican documentalmente. Desde no dices más sin Evo desde Estados Unidos. Y algunas hermanas y hermanos dicen, bueno, no, el tiempo de Evo ha terminado. Son otros tiempos. Ese es mensaje norteamericano. Lamento mucho, quién sabe en La Paz, ya dijeron inclusive a los pequeños grupos, ¿no? Ya no hay que decir hermano Evo, el señor Evo. Ya no hay que ser Hayaya Evo, prohibiendo a algunos dirigentes de los mismos militantes. Y solo quiero decirles, así como en tiempos de colonia, no faltaba una Malinche. En tiempos de Tupac Katari, no falta un hermano Aymara que traicionó a Tupac Katari. ¿No? Eso es histórico. Así como también Sara Sevilla que ha sido traicionado. Entonces, ¿qué yo veo? Pese a esa política norteamericana y la derecha boliviana, proscripción al MAS es ganador y va a ganar las elecciones. Intentaron totalmente destrozar a Evo políticamente. ¿Por qué digo eso? Una alta autoridad de México dijo que Estados Unidos no quiere que vuelvas a Bolivia. Y en algún momento comenté, quiero que sepan hermanas y hermanos, el día 11 de noviembre, cuando estaba Selva Monta adentro en Chapare, primero mediante Gringo González, que era nuestro embajador a la OEA, dijo al canciller Diego Pari, dijo, el gobierno de Estados Unidos nos ofrece un avión para sacar a Evo al lugar donde ustedes quisieran, donde Evo quisiera salir. Cuando escuché eso de Diego, le dijo, esto es para llevarnos directamente a Guantánamo o a Estados Unidos. Y ahora nos estamos informando como por instrucción de Estados Unidos buscando ligar a Evo con narcotráfico o montar alguna prueba Evo con narcotráfico, o ese día estaban, como hoy día, hace 6 meses, estaban comentando que Evo van a llevar a Estados Unidos. Está derrotando al pueblo boliviano. Intentó más sin Evo. Aquí, gracias a nuestros asambleístas, no siempre faltan algunos, no todos somos iguales, por supuesto, dirigentes, seguimos coordinando desde acá, sigamos llegando, y quiero que sepa la derecha, somos dirigentes, compartiendo algunas experiencias de campaña, alguna coordinación, yo saludo, algunos compañeros me llaman, consultan, yo tampoco puedo calcular bien, no puedo estimar bien alguna acción que hay que hacer, en temas de campaña, en temas de movilización. No estoy ahí, siempre digo, no estoy ahí, puedo equivocarme, pero desde acá percibo esto. Estoy hablando de manera general. Entonces, y cuando las encuestas demuestran que somos ganadores, hermanas y hermanos, gracias a esa conciencia ideológica, política, pero también programática, además de eso, con los resultados que hemos tenido, pues seguimos primero y vamos a seguir ganando las elecciones. Quiero que sepan. Está por aquí, a ver si pueden encontrar rápidamente algunos recortes periódicos. Aquí están, por ejemplo, ¿qué dice? Esto es antes de las pandemias. Subsecretario de Estados Unidos, considero que sin Evo Morales Bolivia está en el camino correcto. Así como en 2002-2005 decía, si el Evo Morales presidente, no va a haber inversión pública. A ver si pueden encontrar algunos notitos de Ramiro, por favor. Estamos, adelante hermano Evo, estamos en esta mañana conversando con el hermano presidente Evo Morales, recordando
esas fatídicas jornadas del golpe de Estado. 6 meses es lo que cumplimos justamente ahora, 6 meses desde el día 10 de noviembre. Ustedes hagan los cálculos, 10 de noviembre al 10 de mayo, y justamente hoy, una fecha en la que también se recuerda a nivel nacional el Día del Periodista, pero hoy queremos hacer un recordatorio, y de ello nos relata el presidente Evo Morales, personaje principal, el hombre que manejaba nuestro país hasta entonces y lo hacía con tantas obras, y de repente llegó esta crisis y terminando con un golpe de Estado que alejó al hermano Evo Morales del gobierno de nuestro país. Esos fatídicos momentos son los que recordamos ahora, y claro, haciendo un análisis también de lo que fue en aquel momento. La historia seguramente va a recordar y va a sancionar a quienes han sido cómplices de este golpe de Estado en el país. Vamos a retomar entonces, si es posible, el contacto con el hermano presidente Evo Morales desde Argentina. Algunos de los recortes periódicos sería mucho. Por ejemplo, dice: Trump festeja la caída de Evo y envía un mensaje a Maduro, que sea una señal para su régimen ilegítimo. Trump festeja la caída de Evo, el presidente de Estados Unidos. Trump aplaude la salida de Evo Morales tras la presión del ejército. En otro no está en mis manos, felicita a las Fuerzas Armadas el presidente de Estados Unidos, a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. ¡Qué vergüenza! Que nuestras Fuerzas Armadas, por su participación en el golpe, felicitaron por el Trump. Decía hace momento que altas autoridades de México nos han dicho que Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia a Evo Morales. Y en la última reunión que tuvo Álvaro García, nuestro vicepresidente por entonces, dijo al canciller que no quiere siquiera que vuelva a Bolivia, perdón, a Argentina. Y cuando llego acá me informan, no quiere que vaya a la frontera. Y aquí hay otra. Tensión diplomática. Solá y Vélez negocian con Estados Unidos frenar el acto de Evo en Salta. Bueno, otro día seguramente vamos a leer todos los recortes de periódicos que quedan en el documento, ¿no? Sí, por eso digo que prácticamente la decisión de la derecha boliviana con la política norteamericana era cero de nuestro instrumento político. Hermanas y hermanos, la unidad siempre es el triunfo del pueblo, la unidad del pueblo, de obreros, campesinos, indígenas, en base a una línea política y programática, es de derrota del imperio. Harto sería comentarles, pero en lo político yo decía, es una persecución total, injusta, de tensiones. ¿Sabe la comunidad internacional? CIDH, el alto comisionado por los derechos humanos de las Naciones Unidas, inclusive el secretario general de las Naciones Unidas, mensajes sobre cómo se violan y se vulneran los derechos en Bolivia. Y por eso digo, en lo político, un retroceso, pero no solamente, y ahora aquí renace el racismo, hasta el fascismo. ¿Cómo yo entiendo el racismo? Discriminación, humillación, se patear a la hermana de pollera, quemar la bifala. ¿Sabes qué me dijeron? Siguen llegando informaciones. En Santa Cruz habían dicho los jóvenes, hay que ir a patear a todos los collas, menos al papá y a la mamá. ¿Se imaginan? Eso le informan. Sorprende eso. Sí, también algunos jóvenes son collas, papás, mamás, collas, también se de pollera. Dice, hay que ir a patear a todos los collas, menos al papá y a la mamá. ¿Te imaginas esos mensajes? Claro,
Los grupos que vienen del falangismo de las décadas pasadas, pasando por banzarismo, ahora se organiza para cómo imponer el racismo, el fascismo. Y ahí siento que hay que tenemos que hacer encuentros, no con grupos de las oligarquías. Yo solo pongo ejemplo, a ver, ¿por qué no encuentros en Cochabamba con los jóvenes de la zona norte con los jóvenes de la zona sur? ¿Por qué van a estar enfrentados? ¿Por qué el racismo en cochabambinas? Porque entendemos que en las zonas norte viven gente que tiene tal vez mucha plata. Tal vez en zona sur, ¿no? Porque finalmente, eternamente vamos a vivir ahí. Hemos nacido ahí y vamos a morir ahí. Se tiene que ir una política de encuentro. ¿A quienes nos hicieron pelear? Que nos juzguen entonces. ¿Y con qué motivos? ¿Cómo les han mentido? Yo me acuerdo, por ejemplo, Cochabamba, inclusive familiares trabajando por ahí, en la construcción. Los días del golpe de Estado, cortando calles cada día. Los constructores albañil de base ganan como 120 bolivianos al día. Pero para que puedan cortar caminos pagaban 300 bolivianos, 200 bolivianos. Los familiares de estos constructores han preferido ganarse días 300 bolivianos que 120 bolivianos en la construcción. Y sabe el pueblo boliviano, mucha plata, para imponer o para que vuelva el racismo, el fascismo. ¿A qué digo fascismo? Quemar casas, quemar instituciones, es el fascismo. Racismo es discriminación, humillación, opresión. Entonces, así está la situación, pero lo más preocupante es el tema económico. ¿No? En tema económico, obras grandes paralizadas. Me informaron desde San Ignacio, ¿no? Puerto Suárez. La fábrica de hierro, más de 500 millones de dólares, paralizado. No hay movimiento económico. Construcción de caminos, todos paralizados. Las dobles vías, Cochabamba, La Paz, paralizado. Cochabamba, Santa Cruz, paralizado. No hay desembolso. ¿Por qué no hay desembolso? Autoridades desde el ministerio piden 10, 15, hasta el 50% del desembolso de coima. Lamentablemente esa empresa, sin dinero, y el obrero que trabajaba sin empleo, sin pago además de eso. Tanto desempleo. Potosí, por ejemplo, la fábrica de cemento paralizada, faltaba poco para terminar, el aeropuerto paralizado, litio paralizado, de paso hospital de tercer nivel, faltaba poco para terminar paralizada, así como en Villa Tunari, hospital de tercer nivel paralizada. Me dice faltaba 13-14% para terminar este hospital, equipamiento, ahí está garantizado en el contrato no solamente la infraestructura, sino equipamiento. Eso tiene que negociar el año pasado. La infraestructura, este año equipamiento. Así podemos ir departamento por departamento. Pero además de eso, en lo económico, lo peor es la corrupción, el nepotismo. En tema de corrupción, cada día sale otra denuncia de corrupción. Que aproveche esta oportunidad. De verdad, yo valoro que así hay buenos compañeros campesinos, pero también puede haber malos. En las Fuerzas Armadas hay buenos militares que sepan
el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Orellana, sabe exactamente, el 14 de abril, cajas de plata del Estado Mayor de Miraflores, custodiado por afroamericanos, norteamericanos. Dicen, negros estaban cuidando la plata en el Estado Mayor. Que diga el general Orellana, ¿para qué tantos paquetes de plata? Por si acaso quiero que sepa el general Orellana, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, esa plata estaba, ¿de dónde viene? Y que sepa para qué era. Y saben sus suboficiales, saben algunos oficiales subalternos. Ahora, me informan, él y algunos comandantes, cada día ganan $50,000. Y además de eso, una enorme corrupción en el Ministerio de Defensa. 2 viceministros ya renunciaron. Corrupción ni se imagina. Corrupción es un problema que tenemos los bolivianos. Es difícil de cero de corrupción, pero sí, nosotros dijimos cero de tolerancia. Nunca toleramos a los corruptos. Aquí es como hubiera una competencia y quién roba más. Es como el Estado se va a resistir. YPFB, en 6 meses con 3 gerentes. Y solo quiero decirles, a ver, a los hermanos hay un bono de 500 bolivianos, ¿verdad? 500 bolivianos para enfrentar la cuarentena. No estoy equivocado, Ramiro. Así es, hermano presidente. Bono familiar. Mira, bono familiar. Pero a los trabajadores petroleros, por día, 416 bolivianos. Para desayuno, 110 bolivianos. Merienda, 60 bolivianos. Almuerzos, 127 bolivianos. Cena, 110 bolivianos. Los petroleros a este paso van a estar correctamente alimentados. Por día, solamente para su comida, 415 bolivianos por día. ¿Cuánto habrá subido sus sueldos a este paso? Tanta corrupción. Paralizaron la urea, un trópico. El deber, ¿qué dice? Planta de urea paralizada por 72 días. Pierden ingresos $30 millones. $30 millones en la urea. Por un mes y 15 días. Un mes y 10 días. Nos han informado que la Entel, ya sabemos que lo que hizo el gerente Helio Montes, se escapa de Estados Unidos, detienen allá, ahora liberan. Después de, ¿qué dijo él? Dijo que iba a denunciar lo que habían hecho en Entel. Cuando amenazó de esta manera, la liberaron. Y lo peor, yo diría, bueno, podemos seguir comentando de tantos actos de corrupción. Y ahora, ex autoridades del gobierno de facto, por ejemplo, el ex ministro de Minería, Carlos Guaypa, ¿qué denuncia? Denunció a la prensa que el gobierno de facto de Áñez se está distribuyendo concesiones mineras que están prohibidas por la Constitución Política del Estado. Denunció además de eso, que esposa del viceministro de Minería, Álvaro Herbat, negocia concesiones para altos funcionarios de gobierno. Sandra Morina, otra funcionaria de la JAM,
que es esposa de un viceministro, negocia con empresas chinas. Otra denuncia del ex director general de INSA. Que el gobierno de Áñez está implicado en casos ilícitos de reversión de tierras fiscales a manos privadas. Dijo que Jorge Rivero, asesor de la ministra Liliana Capobianco, presionó para revertir tierras fiscales a favor de empresarios privados. También recibió presiones del viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, para revertir ilegalmente tierras fiscales que pasaron al Estado en 2006, porque los antiguos dueños las tenían ilegalmente como en propiedad. Es decir, tierras fiscales ahora están devolviendo a los empresarios. Eso no estamos inventando, son informaciones de autoridades que algunos después, bueno, de ser autoridades, se han dado cuenta que están manejando ilegalmente e inconstitucionalmente y dignamente, renuncian a sus cargos y ahora están informando cómo se maneja. Entonces yo veo, Ramiro, a 6 meses del golpe de Estado, duele ver Bolivia con tanto daño hicieron, pero no solamente eso, si un poquito vamos en la parte económica. A ver, primero, el año pasado, repito nuevamente, en diciembre, justamente que hace un mes, un poquito más, se prestan plata del Banco Central de Bolivia, 2.800 millones de bolivianos. Primero se negaron, y entonces hemos presentado los documentos, y eran plata de las reservas internacionales para pagar sueldos y aguinaldos. Y quiero decir a los hermanos del proceso de cambio, hasta el golpe de Estado, nunca nos hemos prestado ni $1 del Banco Central de Bolivia, una deuda interna para sueldos y salarios, salarios o aguinaldos. Y los meses pasados, deuda de 7.000 millones de bolivianos. Ahí ya son más de 1.000 millones de dólares. Otra deuda de la plata de los trabajadores, 500 millones de dólares. Prácticamente son como 2.000 millones de dólares de deuda interna. Y crece la deuda interna y la deuda externa. Lo peor es someterse a condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo? Una pérdida de autoridad en la comunidad internacional. ¿Cómo ahora Bolivia, lamentablemente, ya no es visto como antes, con crecimiento económico, con estabilidad social? Ahora no hay estabilidad política, no hay estabilidad social, y peor en temas económicos. Recordarles que lo que la semana pasada decía, estaba estimado el crecimiento económico para el 2019 4%. Había problema económico de carácter mundial, pero hemos terminado con 2 o 2.2% de crecimiento económico. Y para este año Banco Mundial, otros organismos internacionales estiman que va a ser menos del 0% del crecimiento económico. No pueden echar la culpa a la pandemia, ¿no? A ver, unos hablan 21 días de paralización con temas del golpe. No solamente esos 21 días, antes de las elecciones ya hicieron paros en Santa Cruz y Potosí. Y algunos días tomaron los impuestos para que no se paguen impuestos. Ya no hay recaudación.
Después empieza el 20, el golpe de Estado el 10, 21 días ya. Pero después la resistencia, otro día, otros 2, 3 semanas. Entonces, ahí está el problema, la conspiración al triunfo, la conspiración a la democracia. Ahora con el golpe, Bolivia con una economía destrozada. Eso es lo que estamos viviendo, hermano Ramiro, es en mi pequeña evaluación a 6 meses del golpe de Estado. Y lo peor es el desempleo, otra vez. Y una vez de que pase la cuarentena, tenemos la obligación de debatir el relanzamiento de la economía nacional. Por eso es tan importante las elecciones nacionales, ¿no? Que se ha previsto ya para dentro de 90 días. Se está guardando posiblemente el tema del Tribunal Constitucional. Yo, la verdad, hermano presidente, creo que cuando hablamos de los hechos del golpe de Estado, uno se queda calladito para escuchar lo que usted nos cuenta, porque usted, hermano presidente, ha sido el personaje principal. Los ojos del mundo estaban a las declaraciones, al accionar, a las palabras que iba a decir o hacer en esos días tan fatídicos. El pueblo boliviano no podía creer. Mucha gente nos quedamos todavía, hasta no hace mucho, con los ojos totalmente abiertos, con la boca abierta, a decir, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento nos hemos dejado sorprender o qué ha pasado finalmente? Ha sido algo que de repente nadie lo veía venir, o de repente sí se veía venir, pero no lo podíamos identificar tal cual. Sin embargo, fue algo que los bolivianos ahora seguramente en su evaluación analizan, y la historia dirá qué es lo que en verdad, quiénes serán realmente sancionados o castigados en estos hechos tan luctuosos. Hermano presidente, como le decía, yo tendría seguramente muchas preguntas, pero la historia se escribe con calma, la historia se lo cuenta con calma, y los hechos, mientras más objetivos son, se escribe de a poco y saldrá algo realmente justiciero en todo lo que usted ha vivido y los bolivianos hemos vivido. Yo dejaría complementar algo más de repente, hermano presidente, en palabras suyas, en relación a lo que se viene ahora para nuestro país. Todos estamos esperando las elecciones generales como una solución democrática a lo que está viviendo en nuestro país. Presidente. Sí, mira, como de manera muy planificada, intencionada, llevaron a la paralización de la economía, paralizando las construcciones y otras nuevas adjudicaciones. Para Cochabamba, por ejemplo, estaba listo para firmar la doble vía Bombeo hasta el Sillar, con una inversión, espero no equivocarme, cerca de $1.000 millones, la doble vía, totalmente paralizada. Pero cuando están destrozando, así como la industria de Uria, Entel, BOA, ni se imaginan BOA, sería media hora para hablar de BOA, para dar los datos, por ejemplo, de YPFB. Pero ¿cuál va a ser las consecuencias? No va a haber plata para bonos, ni para Juancito Pinto, ni renta dignidad. Solo quiero comentarles, por ejemplo, nuestra empresa las empresas que daban plata, solamente un datito, para YPFB el año pasado dio 220 millones de bolivianos para Juancito Pinto, Entel 100 millones de bolivianos, EMAPA 30 millones de bolivianos. Hablando de EMAPA, ahí tenemos depósito
de alimentos, como Pirgua Nacional, siendo gobierno, después esa comida que tenemos, entre arroz en especial, soya, maíz, deben estar repartiendo eso a las familias pobres en los barrios en toda Bolivia. Eso es para eso. Para eso construimos varios silos, en Santiago en especial, en Cochabamba, en Oruro, en Beni. Antes el Estado nunca tenía silos, solamente el sector privado. Hemos construido varios silos, con una capacidad de depósito de más de 50.000 toneladas, ¿no? Entonces, como estas empresas están siendo destrozadas, asaltadas, saqueadas, lamentablemente no es plata para bonos. Es lo que más duele. A ver, aquí yo veo, se lo están entregando los concesiones mineras o los privados, ilegalmente, inconstitucionalmente. Tierras fiscales se lo están devolviendo a los privados. Pero además de eso, empiezan las privatizaciones. Yo no comparto cuando algunos dicen que es gobierno de transición. Para mí es gobierno de facto, dictadura. Ya diremos que es gobierno de transición. Aceptemos ese término. ¿Cuál es la tarea, cuál es la misión de un gobierno de transición? Garantizar la elección. Y no es cambiar políticas económicas, es transición. Garantizar la elección, se va el nuevo gobierno, quien sea, a tocar temas de fondo, temas estructurales. ¿Saben qué está haciendo para mí? Aprovechando la cuarentena, entregar concesiones mineras, privatizar nuevamente el tema tierra, inicia la privatización de litio, de otros. Claro, como el pueblo no puede movilizarse en protesta, porque está respetando cuarentena, y aprovechan. Es como a un hermano amarrar de pies y manos y golpearlos. Pobre hermano, no se va a escapar ni se va a defender, porque está amarrado de pies y manos. Y torturarlos. Así comparo. Así veo. Y lo que me dicen también los hermanos desde Oruro, desde La Paz, desde Cochabamba, las grandes empresas y empresarios siguen con su negocio por el camino troncal. El pequeño transportista, la semana pasada de Caracollo me llamaron. Por aquí siguen pasando grandes comercios, pero nosotros no podemos trabajar aquí adentro. Pero nos dijeron que han cerrado las fronteras, pero no están cerradas las fronteras entonces. Entonces, lamentablemente, Bolivia está siendo gobernado por Estados Unidos, como está siendo gobernado por Estados Unidos, pues planifican bien, sin gobierno de transición, ¿no? Inicia la privatización de concesiones mineras, de estas empresas del Estado, corrupción, pues estamos mal en temas económicos, realmente estamos mal. Además de eso, mire, escúcheme bien, hermanas y hermanos, la Asamblea aprueba la ampliación de las elecciones, cumpliendo con la Constitución, 90 días más. Y del gobierno de facto presenta demanda de inconstitucionalidad abstracta para que no haya elecciones. De paso, una diputada de derecha presenta otra demanda de inconstitucionalidad a la ley 421, que es sobre los escaños. No quieren que haya las elecciones. ¿Y cómo ponen como pretexto, como argumento para que no haya elecciones? La vida. Ahora el gobierno de facto, la dictadura de Áñez, Camacho y Mesa dice la vida. ¿Qué moral tienen para hablar de la vida? Primero, al pueblo mata con armas, con bala, masacre, genocidio. Ahora con temas de pandemia están matando de hambre al pueblo. De paso, decreto supremo de transgénicos.
transgénicos para maíz, para trigo. Ya está bien, transgénicos para combustible, para diésel, para bajar la importación de líquidos. Pero para pan, para maíz, es otra forma de matar al pueblo. Claro, a ellos no les interesa la vida, lo que les interesa es la plata. Por supuesto es importante la plata, pero primero es la vida. O sea, ahora abanderan primero la vida, por tanto no puede haber elecciones. Con ese pretexto, la vida, quieren prorrogar su mandato para seguir robando como están robando hasta ahora. No estoy mintiendo. Y ni se imaginan el enfrentamiento que tienen ahí adentro. Sí. Yo creo que un concurso, ¿quién gana en temas de corrupción? Algún ministro debe estar liderando un tema de corrupción. Nos acusaron tanto de corrupción. Yo quiero decir, con mucha dignidad, ¿no? Que me digan cuánto he robado, que demuestren. Porque intentaron buscar, no encuentran y no van a encontrar. Y recordarles a las familias campesinas e indígenas originarias. Yo vengo de familias muy humildes. Y la Masuba, Amayuya, Majeya es como una ley cósmica, son valores que vienen del movimiento indígena. Recordarles a 6 meses del golpe de Estado, hermanas y hermanos, yo llegué a la presidencia sin ninguna formación académica, gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Llegué a la presidencia no por la plata, sino por la patria. Por supuesto, debe de cometer muchos errores. Somos seres humanos, nos equivocamos. Lo más importante es reconocer y corregir y aprender los errores. Es lo que hicimos hasta ahora. Pero también, en esta reflexión, nuevamente quiero decir acá, aprovechando la cuarentena, estamos unos 3 periodistas escribiendo 3, 4 libros, 2 libros. Pronto van a haber nuevos libros ahí reflexionando. En estas reflexiones estaba viendo, por ejemplo, cómo, ¿no?, grupos dicen, nosotros hemos estudiado para dominar a los indios. Que los llamados indios, obreros, trabajadores, movimientos sociales, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Y nuevamente quiero decir, otra Bolivia sin cuenta del milenio. Si algunos hermanos y hermanos no saben cuenta del milenio, investigan qué era cuenta del milenio de Estados Unidos. Sin ATPDA, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional. Repito, por segunda vez habla. Y por segunda vez, un domingo. El Fondo Monetario Internacional tiene políticas definidas. Cualquier crédito bajo la privatización de recursos naturales y servicios básicos. Si no hay tabla con fondo. Lo que duele es, hay 6 meses de golpe de Estado, retornar a ese pasado. Estado mendigo, limosnero, un Estado nuevamente bajo las políticas del neoliberalismo, un Estado que va bajando sus rangos de ascenso. Hay instituciones calificadoras, hemos subido, ahora hemos bajado y estamos seguimos bajando. ¿No? Escuchar eso, ver eso duele, y yo siento, perdón, tal vez estoy equivocado, pero no, veo desde acá, están metiendo, robando, privatizando, ¿no? Políticas así como los transgénicos, claro, como el pueblo no puede movilizarse, aprovechan eso. ¿Para qué era cuarentena?
Claro, era importante, hemos defendido y estamos defendiendo cuarentena. Cuarentena es justamente que en esos tiempos, que no haya muchos contagios, el Estado se equipe, y después se levanta cuarentena, va a haber contagiados, vamos a ver dónde atender, pero creo que hay cero de equipamiento hasta ahora. Yo no he escuchado los países donde tengo alguna información, militares, policías, médicos, enfermeras muertos, porque son los que cuidan al pueblo. Como cuidan al pueblo, no pueden estar, pues, no con esta enfermedad, sino que en vez de cuidar van a ir a contagiar, ¿no? Un temita quiero aprovechar para terminar esta intervención, Ramiro. Este pedido de inconstitucionalidad a la ley 421, escúcheme, hermanos del campo, ¿qué dice? Que hay más diputados uninominales que en las ciudades. De acuerdo al último censo de población, hay más población en el sector urbano que rural. Dicen, 67% ahora vive en la zona urbana. Yo digo, así como decimos en términos populares, una mamada, ese término. A ver, yo puedo poner un ejemplo, Caranavi. Caranavi, ¿cuánta gente vivirá? Es una pequeña ciudad, vive ahí. Pero más, hermanos de Caranavi, ¿sabes? Más viven en la área rural. Entonces, la gente que vive, comerciantes, transportistas, seguramente en Caranavi, evidentemente está en zona urbana, pequeña población, más vive en la área rural. Pero además de eso, hay compañeros que tienen su casa en el área rural, pero también en el centro urbano. A veces hacen censar en el centro urbano y no en el área rural. Y no nos engañen, no nos confundan diciendo que 67% de la población vive en el área urbana. Por tanto, debe haber más uninominales de las ciudades que en el área rural. Por ejemplo, mi municipio, Villa Tunari. En Villa Tunari, ¿cuánta gente vivirá ahí? Entre la Federación del Trópico y la Federación Yunga del Chapare, somos casi el 90%, pues. Pero los que se hicieron censar en el área urbana de Villa Tunari, ahora toman en cuenta como gente que vive en la ciudad. Pues toman de Vilgasama, puede haber San Julián. ¿Cuánta gente vive? Hay una población, pero más vive en la área rural. Pero algunos compañeros tienen su chaco en la área rural, pero también tienen su casita en la área urbana. Y se hacen censar en la área urbana de San Julián. Ahora toman en cuenta que como estaría en la área urbana ya. Quieren usar ese pretexto para que el campo tenga menos uninominales y más uninominales en las ciudades. Si el Tribunal Constitucional dice sí, es inconstitucional la ley 421, ¿qué significa eso? No hay elecciones, es primero que haya un censo, y segundo, que haya nuevo mapeo, nueva distribución de uninominales, es decir, elecciones. Eso es como 2 años. Y, por tanto, con estas dos demandas, uno, demanda de inconstitucionalidad a la ley que aprobaron en 90 días las elecciones, está orientado a que se prorrogue la dictadura. Otros, tal vez, yo me imagino, estoy pensando mal, tal vez soy mal pensado, ¿no? Si eso no funciona, entonces la demanda a la ley 421, ¿no? El tribunal que diga, el tribunal dice, no, es inconstitucional la ley, entonces no hay elecciones, la ley que apruebe para nada. O sea, hay que hacer nueva distribución de los uninominales en toda Bolivia. Hermanas y hermanos, mucha responsabilidad. Son dirigentes, son hermanos, exdirigentes, exautoridades, autoridades, una profunda evaluación para garantizar las elecciones. Repito, yo saludo cómo el pueblo está resistiendo cuarentena. Tenemos que resistir cuarentena, lamentablemente. No me gusta, pero es una necesidad frente a los problemas de la vida.
Pero no se puede usar o decir, primero la vida con tema de cuarentena para no garantizar la democracia. Ya, eso sorprende. Hermanos, muchas gracias por escucharme. No sé si alguna pequeña pregunta más tiene Ramiro para terminar esta charlita. Sí, un solo comentario y consulta, hermano presidente. Debió escuchar también, ¿no? Mientras la derecha dice no estar de acuerdo con las elecciones, han rechazado, han enviado al Tribunal Constitucional, dicen defender primero la vida. Sin embargo, por debajo parecieran estar haciendo una campaña, pero terrible, ¿no? Informaciones se ven y he rescatado una información donde dice los militares inician una masiva movilización. Anoche salieron los militares a las calles en Cochabamba y ¿sabe qué? Los militares inician una masiva movilización denominada Juntos por Bolivia. Juntos por Bolivia parece dar una connotación a la campaña de la que es en este momento la que dirige el país, pero también es candidata. Y en fechas anteriores también conocíamos, hermano presidente, de que los militares van a salir en algunos lugares llevando estos bonos que se han creado, pero también bajo el lema de Juntos por Bolivia. Sí, no sé, llama la atención. ¿Qué le dice estas cosas que pasan también con los militares, hermano Evo? A ver, rápidamente lo que debo decir es lo siguiente. Primero, pido al general Orellana, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que diga el día 14 de abril cuánta plata ha recibido en Miraflores. Sea transparente. En paquetes. ¿Quiénes eran esos 3 o 4 negros norteamericanos que estaban cuidando la plata? Para que sepan, hermanos militares, la plata no se maneja por paquetes y en cajas. Para que puedan movilizar las Fuerzas Armadas, necesitan, por supuesto, se desembolsa al Ministerio de Defensa, eso desembolsa por banco a las 3 fuerzas y cobran en cheques. Que diga el coronel Orellana, ¿qué comandante está recibiendo de viáticos $50,000 por día? No engañe a su tropa, que no engañe, que no mienta. Y ahora que no use a las Fuerzas Armadas en la campaña por esta dictadura, Juntos por Bolivia. Cuidado. Eso estimo que pierda respeto como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de sus subalternos. Cuide la unidad de las Fuerzas Armadas, y cuidar la unidad de las Fuerzas Armadas es con transparencia. Además de eso, por Constitución, las Fuerzas Armadas tienen que garantizar la paz, tienen que cuidar al pueblo, la soberanía, los recursos naturales. Esa es la nueva doctrina militar. Cuando les enseñaba en Comando Sur a los mejores cadetes de nuestras Fuerzas Armadas, ¿qué les enseñaba? Que el primer enemigo de las Fuerzas Armadas son los movimientos indígenas, son los movimientos sociales. Eso ha terminado. Y no es el pueblo el enemigo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, que esos actos de demostrar, porque han instruido el comandante en jefe, que demuestren su poderío. Esta noche, que se movilice, que muestren su poderío ante los llamados cacerolazo, petardazo. Yo no sé de dónde viene. No nos echan la culpa a los nazistas. Yo siento automáticamente el pueblo se está organizando para protestar de sus casas, garantizando cuarentena. Imagínense, garantizan cuarentena y encuentran otra forma de protesta. Nunca, los dirigentes del MAS, dijimos, hagan protestas. Así han pedido cómo cuidar, cómo garantizar cuarentena
y inclusive compartiendo entre familias, recomendando telefónicamente en algunos medios de comunicación a la familia humilde, compartan lo poco que tienen, llevando. Repito, hemos estado ahí y ahora usar, y ahora su campaña, a mí me sorprende. También me han hicieron llegar la semana pasada los mismos hermanos militares, me dicen, mira, ahora nos quieren meter en la campaña, entregar bonos o movilizar, dice con slogan, juntos por Bolivia. Ningún excomandante de mi gestión puede decir que nosotros usamos a las Fuerzas Armadas en la campaña por las elecciones. Eso sí, creamos una escuela antiimperialista, porque las Fuerzas Armadas nacieron con una posición anticolonialista antes de la fundación de la República. Saben ustedes, saben las Fuerzas Armadas, es lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Aunque decían, el nacionalismo nace después de la Guerra del Chaco, de 1932, 33, 34, razón de patria. Recién se dieron cuenta que allá nacieron, que hay que tener razón por la patria, la DEPA. Salieron en ese tiempo buenos militares, patriotas como Germán Bush, Alberto Villarroel, Tautoro, creo, no me acuerdo, varios militares generales. También hubo como Juan José Torres, cedió el Guantanamito que había en la ciudad del Alto, expulsó a un programa llamado Los Gringos, que estaban esterilizando a las mujeres mineras y campesinas. Nacionalizó las minas, Juan José Torres, militar patriota. Y ahora, están apoyando las privatizaciones, asalto al tesoro, al patrimonio del pueblo boliviano. Duele, pero como somos pueblo, de acá a poco tiempo, con seguridad, revisará esta historia. Yo jamás a las Fuerzas Armadas hemos manejado con prebendas, nunca. Esa es nuestra fortaleza, con dignidad. Pero saben también todas las Fuerzas Armadas cómo han mejorado sus salarios. Antes no era así, era justo necesario para la policía, para las Fuerzas Armadas, lo que nunca también se ha mejorado. Ya hemos pasado el 1 de mayo, trabajadores sin incremento salarial, trabajadores sin ni una esperanza, así vuelve el desempleo. Ese es el resultado del golpe de Estado. Y las nuevas generaciones con seguridad evaluará cómo se vive con la derecha y cómo se vive en la dictadura. Muchas gracias, Ramiro. Hasta el próximo domingo. Hasta pronto. Muchas gracias, hermano presidente. Como siempre, un saludo de parte de quienes estamos en la radio, de la gente que nos escucha. Muchos compañeros diariamente nos llaman para decir, por favor, haga presente nuestro saludo desde Santa Cruz, Montero, Cochabamba, en fin. Muchas gracias, hermano presidente. Hasta el próximo domingo. Muy amable. Hermanos y hermanas, señoras y señores, la voz de nuestro líder nacional, internacional, querido por todos nosotros, el hermano Evo Morales Ayma, en su programa, Evo Pueblo, líder de los humildes.